Les quiero comentar la dinámica que vamos a tener en estos 45 minutos. Primeramente les voy a comentar qué es el esfuerzo de retos y soluciones para el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide. Posteriormente les voy a pedir a cada uno de los panelistas que identifiquen el reto y la solución en sus equipos de trabajo y queremos facilitar la interacción. Vamos a tener también espacio para que ustedes hagan las preguntas que consideren adecuadas para cada uno de ellos. Les comento que este tema de retos y soluciones para la artritis reumatoide es algo que hace menos de un año nos sentamos a platicar sobre la importancia que sobre este tema deberíamos revisar un grupo de personas de América Latina para tratar de avanzar un poco más lo que sabemos y sobre todo las propuestas para poder ayudar mejor a nuestros pacientes. En el Congreso Americano de Boston, nosotros nos reunimos con los diferentes coordinadores con la idea de desarrollar temas que finalmente se pudieran publicar, no nada más hacer trabajos que queden en el aire. Y debo decirles que estamos ya en la revisión de los manuscritos que finalmente pensamos va a aparecer en 3 o 4 meses como un suplemento de la revista Clinical Rheumatology. Nosotros trabajamos mucho sobre una serie de temas, empezando por el impacto que esta enfermedad causa en América Latina. Yo fui el encargado de ese capítulo y me acompañó el doctor Ramírez de Medellín y me acompañó una paciente, Cecilia Rodríguez. Y a mí me gustaría empezar preguntándole a Cecilia Rodríguez como paciente y ahora como colaboradora de este esfuerzo, ¿cuál considera ella que es el principal reto que enfrentan los pacientes con artritis reumatoide y cómo visualiza las soluciones que en nuestra región pudiéramos tener para que ellos puedan tener acceso y un mejor manejo a lo que nosotros pensamos que les puede servir? Cecilia, por favor, cuéntanos tu experiencia. Hola, buenas tardes. Hace muchos años atrás se escribió un texto que se llama A través de los ojos de los pacientes, que hace una distinción que para los pacientes nos hace mucho sentido, que distingue entre enfermedad y padecimiento. Esa distinción hace sentido porque cuando se nos pregunta a los pacientes por el abordaje integral, esto no solo tiene que ver con medicamentos, con tratamientos, con terapia, sino que cuando hablamos de padecimiento hablamos de una enfermedad que impacta todas las áreas de la vida, que impacta la vida familiar, que impacta la vida en pareja, que impacta el mundo laboral, como veíamos también hace un rato, que impacta incluso la percepción del ser. Cuando te diagnostican con artritis reumatoide, inevitablemente viene la pregunta de si valgo lo mismo que valía antes. O incluso algunos pacientes han descrito que uno pasa a ser como del grupo de los, en un mundo tan competitivo y donde el éxito es tan importante, de alguna manera uno pasa a ser del grupo de los perdedores. Por lo tanto, para nosotros hablar de abordaje integral significa también abordar esa área, el área del padecimiento. ¿Cómo podemos abordar este impacto que tiene en la vida y en el individuo, en el ser? ¿Cuál es el desafío para los pacientes en esto? Yo creo que es bastante grande, porque lo que nosotros hemos podido ver es que hay bastantes grupos de autoayuda, que hay grupos que están surgiendo en distintos países y que están cada vez adquiriendo mayor relevancia y mayor notoriedad. Pero es aún más fuerte el trabajo que los pacientes necesitamos hacer para entender lo que esta enfermedad significa, para poder apoyar a otros, para poder educar a otros. Y yo creo que esto se resume en una palabra, que es como co-construir. Cada actor requiere de hacer su parte del trabajo colaborativo,
Pero ¿cuál es ese trabajo colaborativo? ¿Qué área va a abordar cada uno? Esa yo creo que es una pregunta que queda abierta y pendiente. Muchas gracias, Cecilia. Cuando yo invité a la doctora Loreto Mazardo, ya decían en la mañana que Loreto se especializa en terminar las cosas pendientes. Loreto me dijo, sí participo, pero yo quisiera hacer algo en educación. Y la doctora Mazardo trabajó con Viana Curi y con María, ¿cómo se apellida María? Kurilovich, de Ecuador. Trabajó el aspecto educativo y Loreto con su equipo hizo algo muy trascendente. Loreto, ¿cómo identificas estos retos y qué soluciones en relación a lo que en educación debemos hacer en artritis reumatoide? En Chile, cuando tú le dices reto a alguien, quiere decir que lo estás insultando porque hizo algo muy mal, ¿ya? Entonces lo primero que yo pensé es ¿por qué me querías retar a mí? Después entendí, no, quieres que haga un desafío y es otro, la acepción de la palabra. Y al principio, por eso al principio estábamos en un congreso muy oscuro y yo dije, ¿qué habré hecho mal? La sensación de culpa. Después dije, no, entendí. A mí hace tiempo que nos interesa la educación al paciente con artritis reumatoide y con otras enfermedades también, pero especialmente al paciente con artritis reumatoide, porque en verdad en la consulta de reumatología, en 20 minutos o en 10 minutos, uno se percata de que el enfermo se va con una receta larga, compleja. Yo una vez le dije a una enferma, con metotrexato no te puedes embarazar. Y llegó una tremenda guata. Y me dijo, pero usted me dijo, y muy enojada, usted me dijo que con esto yo no me embarazaba. Ella entendió que era un anticonceptivo. O sea, y creo que yo hablo muy mal, muy rápido, escribo mucho y pensé, si tuviéramos un instructivo para los enfermos sería mejor. Intenté hacer algunos, pero nunca sirvieron, o eran complejos, no estaban bien hechos, tampoco, nunca los tuve a mano para entregarlos tampoco. Y creo que, y me tocó presentar recién, y como te decía, todas las guías y los overarching principles, y todo el mundo dice, en el primer mes haga educación, pero uno dice, ¿educación para qué? No es educación en biología, eso no importa. No es el por qué yo me enfermé, porque no lo sabemos, es cómo voy a modificar la consulta y cómo puedo transmitir que el conocimiento técnico sobre el metotrexato lo puedo poner para que la persona enferma lo pueda llevar de la mejor manera y tenga una dirección, un teléfono, un correo electrónico al que consultar si algo no va bien. Nosotros en Argentina entiendo que no hay enfermeras, no hay personal de salud suficientemente entrenado, hay muchos enfermos, hay muy pocos reumatólogos. Tenemos que diseñar una página web interactiva en los idiomas que la gente habla. El castellano mío no es el mismo tuyo, ya te acabo de dar un ejemplo, para distintos países. Y que esté en mapudungún, que es el idioma que hablan los mapuches, que tienen unas artritis muy tremendas, los pueblos aborígenes. Yo nunca he sabido si porque se demora mucho en llegar de las reducciones al hospital de Temuco o porque verdaderamente son así del principio. Y son gente bien inteligente, que sabe un montón de cuentos ancestrales, pero que en cuanto al metotrexato no se ubican. Entonces creo que me imagino, porque no lo sé, y en eso hay expertos de México y de otros países que son lingüistas, que podríamos hacer una página web con información verdadera, real, que sirva para distintos tipos de enfermos, para distintas edades, y está muy estudiado que el enfermo con artritis quiere saber de su artritis y se quiere informar cuando la enfermedad está activa. Hay unos trabajos hechos, no me acuerdo si en Hungría o en Polonia, o en Alemania.
eso es el momento de intervenir, a diferencia de artrosis, que hay que intervenir cuando el enfermo está tranquilo. Entonces, nuestra propuesta es encontrar los fondos, hacer un sitio web 2.0 interactivo que sea en que el doctor en la consulta puede imprimir y pasarle al enfermo lo que el enfermo quiera de común acuerdo en ese minuto, o la enfermera o el enfermo ir después a buscarlo. Hay que tener impresora y papel, y para los que no saben leer ni escribir, que sea audiovisual, o que sea por lo menos en audio, y que esté en quechua, en los idiomas que hablamos. Pensamos con María y con Viana que esto puede ser y que de aquí a un año deberíamos tener, y vamos a agradecer la participación de los enfermos que saben de lo que están hablando en escribir los párrafos. Fisioterapeutas en nutrición, los sitios web disponibles para enfermos en América Latina no son confiables. Está el sitio SER de la Sociedad Española de Reumatología, que viene con otros nombres de medicamentos y que es bien complicado en verdad. Está el sitio hecho en Estados Unidos por el ACR para los enfermos de Estados Unidos, pero no hay un sitio panamericano confiable y que esté operativo. Esa es nuestra idea y eso fue una propuesta de solución. El sitio tiene que ser evaluado anualmente para saber si funciona y ir corrigiendo en la marcha, porque no podemos decir que sea la solución, puede que sea una ayuda solamente una ayuda en este mundo tan complicado que nos toca vivir. Sí, lo que la doctora Mazardo y su grupo proponen es tener una página web educativa, culturalmente adaptada para nuestros pacientes y en idiomas que ellos entiendan. Es una propuesta sensacional que no creo que Panlar pueda decir que no a esto, que seguramente va a tener muchos beneficios. A Roberto Muñoz le tocó un tema complicado. A Roberto le pedimos que escribiera sobre la importancia y qué es lo que tenemos en América Latina sobre los profesionales afines. Él invitó al doctor Rubén Montúfar de El Salvador y también invitó a la doctora Medrano de la Dominicana a que lo acompañaran en esta tarea. Y debo decirles que tuvo retos importantes, pero quiero que se los platique y que nos diga las soluciones que ellos proponen. Roberto. Realmente fue un reto enfocar este tema, lograr vislumbrar lo que se quería y de acuerdo a eso conocer cuáles son los retos y buscarle soluciones a unos retos. Lo primero fue tratar de delimitar quiénes eran esos profesionales afines que tenían que ver en el tratamiento o que tenían que tener relación con nosotros los reumatólogos en el manejo de un paciente con artritis reumatoide. Y empezamos a ver que teníamos muchísima relación y que muchísimos profesionales tienen que ver con el seguimiento de estos pacientes. Se puede tomar en cuenta quien recibe al paciente en la sala de espera de trabajo social o la enfermera que está para atenderla si se tiene el caso, hasta las personas de laboratorio clínico que le toman la muestra, los técnicos de radiología que hacen los estudios de imagen y ya más de pronto una etapa especializada lo que es el nivel de nutrición que tienen estos pacientes y la interdependencia que van a tener con estos otros profesionales y el aspecto emocional que les va a afectar a ellos y por ende tendremos que utilizar en algún momento a un psicólogo. Esto sin contar otros especialistas médicos que van a tener relación como ortopedistas, fisiatras y rehabilitadores. Por ende, el abordaje era muy amplio y empezamos a ver en el primer enfoque qué es lo que pasa cuando enviamos un paciente a estos diferentes profesionales y cómo revierte el paciente. Entonces, una de las cosas que vimos es que era el conocimiento de la enfermedad y el conocimiento de todo lo que conlleva era limitado desde las bases de la carrera universitaria de estos
y por ende cuando llegan a su etapa profesional no tienen ese bagaje necesario para poder hacer una interacción adecuada con nosotros. Revisando el tiempo que durante su etapa de aprendizaje se les dedica a reumatología, a enfermedades reumatológicas autoinmunes y propiamente dicha la artritis reumatoide, pues nos damos cuenta que en estas carreras es muy poco los créditos y el tiempo que se les da. Y al mismo tiempo, si se les llega a dar, no está impartido por un reumatólogo especialista, sino por otro médico especialista, lo cual disminuye la calidad de información y limita el seguimiento de estos. Entonces, al analizar todo esto, una de las propuestas que creemos puede ser viable es mejorar la educación de nivel básico de estos profesionales afines, me refiero a no médicos propiamente, y al mismo tiempo, ya al hecho de ser graduados, pues tener conversatorios, tener comunicación más directa para que ellos entiendan la necesidad de ser un manejo interdisciplinario. Muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar ahora con Enrique Soriano para llevar una secuencia. Enrique trabajó con su equipo, con Clayton Brenol y con el doctor Gámez Nava de México. Ellos trabajaron sobre las guías, de eso hemos escuchado algunas cosas y me gustaría, Enrique, que resumieras esos retos y soluciones que ustedes pudieron detectar. Bueno, gracias, Mario. La realidad es que nosotros estuvimos revisando un poco las guías latinoamericanas y un poco después de haber revisado que hay unas cuantas y realmente, como decía yo hoy, hay algunas otras que están hechas por instituciones y que no hemos incluido. Creo que uno de los retos más grandes es contar con guías que contemplen, por un lado, las particularidades de nuestros países y por el otro lado, que se usen. Creo que uno de los retos más grandes en la elaboración de guías es que esas guías realmente sean implementadas, que esas guías los médicos las usen. Y hoy estuvimos repasando, digamos, algunas de los aspectos importantes que tiene que tener el desarrollo de una guía para que éstas sean utilizadas. Y creo que el involucrar a los reumatólogos que las van a utilizar en su desarrollo es uno de los aspectos importantes y que también estábamos discutiendo recién de qué forma hacerlo. Que haya un organismo con respaldo científico como es PANLAR es otra de las soluciones un poco para que se logre la implementación de estas guías. Y otro aspecto que yo estaba pensando, que creo que también es importante, es que en cierto modo los médicos encuentren que esas guías los ayudan en el día a día. Y yo estaba pensando, recordando cuando en el hospital mío se implementó la historia clínica electrónica para reemplazar a la historia clínica en papel, que yo viví esa etapa, inicialmente había una resistencia feroz a la computadora que iba a interferir en la relación médico-paciente y los médicos no querían, etc. En la medida que los médicos fueron notando que eso les solucionaba muchos inconvenientes desde la comprensión de la escritura de otros profesionales que no siquiera se entendía de lo que ponían, a tener laboratorio en línea, etc. Hoy en día nadie en mi hospital piensa que se puede vivir de otra forma que no sea con una historia clínica electrónica. Y entonces, yo creo que en la medida en que los reumatólogos que usan las guías vean que realmente esas guías le aportan datos y respuestas a preguntas que ellos tienen, va a ser, digamos, mucho más fácil que se implemente, sin llegar a un nivel de detalle en el cual uno diga, bueno, o van a contemplar cada situación particular o cada paciente, porque en ese sentido, bueno, como decían hoy, desaparecerían los médicos, ¿no? Creo que todavía el arte va a seguir siendo, pero creo que es importante que los médicos encuentren en las guías
respuestas a preguntas que ellos se hacen. Muchas gracias, Enrique. Pasamos ahora con el doctor Bernardo Pons. Bernardo, junto con un equipo, con Adriana Silvestre y el doctor Ugarte, ellos trabajaron algo bien importante que se ha tocado mucho en esta mañana y tiene que ver con el acceso. Realmente hicieron un trabajo muy profundo y quisiera que Bernardo nos platicara sus experiencias y sobre todo las soluciones sobre este difícil tema del acceso. Bernardo. Gracias, Mario. Todos saben que dentro de los determinantes del acceso a la salud están la disponibilidad, los fondos y la aceptabilidad. Los fondos ocupan un lugar muy importante. Las enfermedades reumáticas en América Latina todavía no han llegado a ocupar o ser de impacto en las agendas nacionales de los ministerios de salud de nuestros países. Me refiero a uno de los aspectos de los determinantes del acceso, que son los fondos, porque si nosotros vamos a hablar con nuestros operadores de salud, lo primero que nos piden son números. Y lo que están faltando en América Latina son números. Nosotros no tenemos estudios epidemiológicos que demuestren la prevalencia de las enfermedades reumáticas en América Latina. Sin embargo, tenemos estudios que se están demostrando en distintos lugares de América Latina en que la prevalencia, por ejemplo, de la artritis reumatoidea es muy diferente en distintas poblaciones. De manera que uno de los problemas importantes que tienen que ver con los fondos asignados a las enfermedades degenerativas, a las enfermedades reumáticas, están destinadas a otras áreas. Están destinadas a las infecciones, están destinadas a la materno-infantil, no están destinadas a las cardiovasculares y no están destinadas a la reumatología, de manera que nosotros tenemos que cambiar ese concepto para tener fondos destinados a nuestros pacientes para que tengan mayor acceso en las enfermedades reumáticas. Por lo tanto, uno de los retos grandes y una de las soluciones es proponer en PANLAR estudios epidemiológicos a nivel nacional, tal como lo ha hecho México a nivel nacional, que tengamos, porque hay otros estudios a nivel nacional, pero son de grupos, son pequeños, son de ciudades, etcétera. No tenemos estudios a nivel nacional. Otro de los retos importantes que encontramos es el número inadecuado, o sea, la falta de acceso del paciente ante la falta de reumatólogos. Tenemos países con números sumamente diferentes. Tenemos en América Latina, aquí estaba recordando, un promedio de 0,7 reumatólogos por cada 100.000 habitantes. Y fíjense ustedes que el rango va desde, en Nicaragua, 0,1 a Argentina y Uruguay, que son los que tienen la mayor relación de proporción de reumatólogos en relación a la cantidad de habitantes, que llegan hasta el 3,2. Pero aún esta diferencia que existe interpaíses también lo existe dentro de cada uno de los países. Los reumatólogos estamos mal distribuidos, estamos en centros, en grandes ciudades, y hay muchísimas, en la encuesta que hemos hecho, hay muchísimas ciudades de más de 100.000 habitantes que no tienen reumatólogos. Tenemos hospitales públicos que no tienen reumatólogos, y si lo que nosotros queremos, estamos hablando de acceso a la salud y de llegar temprano, llegar temprano al diagnóstico y a la terapéutica de nuestros pacientes, lo primero que tenemos que tener es un número adecuado de reumatólogos para poder atender a los pacientes. Otro de los aspectos tiene que ver con la atención primaria de la salud. Más del 50% de los países de Latinoamérica no tiene atención primaria de la salud. Y si hay, en algunos países también están mal distribuidos. Los médicos generalistas, los médicos de familia,
los clínicos son los primeros que ven a nuestros pacientes, particularmente al paciente reumático, de manera tal que si nosotros tenemos esa falta de número, falta de proporción en médicos generalistas y por otro lado no tenemos una estrategia de relación entre el reumatólogo y el médico de familia, nunca vamos a llegar a ver a nuestros pacientes dentro de esa ventana terapéutica. De manera que ese es otro de los proyectos que es estratégico, que es el de recrear cómo vamos a estratégicamente relacionarnos con los médicos de familia. En relación a los medicamentos, casualmente las drogas modificadoras de la enfermedad están según la encuesta, en todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina tienen metotrexate, por decir algo, tienen hidroxicloroquina, o la gran mayoría tiene leflunomida. Sin embargo, en los países aún donde existen todas las drogas, hay lugares u hospitales públicos donde no hay metotrexato. De manera que el paciente puede llegar al reumatólogo, pero después no llega a la medicación. Y ni contarles, cuando hicimos la encuesta acerca de los biológicos, menos del 10% de los países de América Latina tiene acceso a biológicos en los hospitales públicos. Estamos hablando de distintos países, hasta incluso dentro de un mismo país. Como decía Leonor Barile hoy, tenemos una gran heterogeneidad, no solo entre los países, sino dentro de cada uno de los países. Y por último, en relación a los proveedores de salud, una de las cosas que surgió en toda la búsqueda y la revisión de la bibliografía es que en general los proveedores de salud basan sus decisiones en costos directos y no basan las decisiones en indicadores de calidad de salud centrados en pacientes, que es prácticamente una estrategia nueva a desarrollar, donde como no tienen fondos para las enfermedades reumáticas y no tenemos una educación apropiada, en Argentina nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional preguntando, por ejemplo, una de las preguntas fue, a los 25.000 encuestas hicimos, ¿usted considera que el reuma es una enfermedad? El 65% de la población dijo el reuma es una enfermedad. A partir de ahí nosotros salimos a hacer campañas de difusión, de manera tal que otro de los proyectos es campañas de difusión en América Latina relacionado con la educación de los pacientes acerca de quién es el reumatólogo y que el reuma no es una enfermedad. Gracias, Mario. Muchas gracias, Bernardo. Déjenme decirles que hay dos temas que también se tocaron y que no están los coordinadores aquí representados. Uno de ellos tuvo que ver con la trayectoria del paciente y este tema lo hicieron 3 personas expertas en antropología médica. Inclusive diseñaron un modelo explicativo de por qué el paciente no llega a su atención y hay una serie de variables que está tocando precisamente el doctor Ponce Estel. Hay variables que se explican mucho antes de llegar al consultorio. Y otro grupo dirigido por la doctora Lícia Damota de Brasil habló de las clínicas de artritis temprana. También hizo una encuesta latinoamericana y encontró datos muy interesantes enfatizando la importancia que tienen estas en el diagnóstico y en el manejo oportuno. Y finalmente caemos a un capítulo y por eso Pedro Santos se queda al final, que es el concepto del manejo integral del paciente con artritis reumatoide. Y Pedro invitó a un grupo grande de colaboradores, ese es el capítulo que más colaboradores tuvo, son 5 o 6 autores y Pedro es el líder de ese equipo. Platícanos, Pedro, ¿qué es lo que plasmas en esa revisión que hiciste? Bueno, buenas tardes y por esta gentil invitación. Nuestro grupo estuvo conformado por 2 reumatólogos peruanos, el doctor Castañeda, el doctor Garro y por Denis Flores del Salvador, más un asesor metodológico. A nosotros nos correspondió, como lo mencionaba, manejar el tema de la atención integral en la artritis reumatoide. Hicimos una búsqueda de literatura encontrando
muy pocos o prácticamente cero datos. Es decir, en la literatura anglosajona hay datos de programas de atención en enfermería o hay datos de programas de atención integral en oncología y de pronto en diabetes. Y hay modelos como el de Kaiser permanente en los Estados Unidos, etcétera. Pero la conclusión a la que llegamos y el reto que encontramos en la atención en artritis reumatoide en Latinoamérica definitivamente es la atención muy fraccionada, es decir, los reumatólogos, con todo lo que hemos aprendido en los últimos años, hacemos nuestra clinimetría, hacemos treat to target, pero digamos muchas veces por las limitaciones de tiempo, por las barreras de acceso que todos conocemos, nos quedamos ahí y tratando de lograr la eficacia clínica y la seguridad de nuestros pacientes. Sin embargo, ya la literatura lo muestra, hay toda una serie de problemáticas que están alrededor de los pacientes. Nuestros pacientes tienen limitaciones físicas y otro tipo de cosas que deben ser manejadas por un rehabilitador. Nuestros pacientes tienen trastornos emocionales, psicológicos de toda índole. Nuestros pacientes tienen todo un cúmulo de necesidades que muchas veces nosotros nos vemos limitados de solucionar. Por otra parte, y lo que agrava este problema es que hay una serie de barreras de acceso administrativas que son comunes a todos nuestros países. Por ejemplo, y aún en el caso de los países que tienen mejores sistemas de atención, el paciente pueda que consiga la cita con el reumatólogo y tú de pronto necesitas verlo en 2 meses y ese paciente sencilla y llanamente no consigue la cita por razones administrativas, porque las agendas de los médicos están llenas, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de que tú lo remites, por ejemplo, al rehabilitador, comienza un calvario para el paciente, porque el paciente tiene que ir a su centro basal a solicitar autorización, entonces tiene que hacer una cola para una autorización y luego hacer otra serie de colas o llamadas telefónicas a ver si de pronto consigue las citas a las especialidades en donde nosotros como reumatólogos lo hemos referido. Entonces encontramos definitivamente que la atención está muy fraccionada por especialidades y encontramos que hay unas barreras de acceso muy grandes de orden administrativo. Entonces nuestro grupo, como solución a esta problemática que es grave, proponemos la creación de centros integrales de atención en artritis reumatoide. Quizás basándonos un poco en la experiencia que nuestro grupo ha tenido en Bogotá, en donde se creó un grupo multidisciplinario y transdisciplinario de personas en diferentes áreas como reumatólogos, rehabilitadores, nutricionistas, psicólogos, terapeuta físico, terapeuta ocupacional, farmacovigilancia y otra serie de áreas en donde se procuró eliminar las barreras administrativas, es decir, el paciente después de que pisa el centro no tiene que hacer ningún trámite administrativo prácticamente nunca más. Y en este momento y en las diferentes presentaciones que hemos hecho a nivel nacional e internacional, tenemos tasas de porcentajes de pacientes o en leve actividad o en remisión alrededor del 80%, que muchas veces cuando lo presentas a nivel internacional te abren los ojos y como que no te creen. Entonces, basados en esta experiencia, lo que nosotros, y esto va de la mano del proyecto Real PANLAR del que hablaremos el día de mañana en el simposio de la tarde, lo que le proponemos a la comunidad latinoamericana es la creación de centros integrales de atención en artritis reumatoide, guardando las salvedades de cada país y los regímenes de aseguramiento que hay, en donde estos pacientes, un grupo multidisciplinario de especialidades afines, los intervenga a estos pacientes en un mismo sitio, tratando de eliminar en la medida de lo posible las barreras administrativas, creando un sistema de aseguramiento continuo de la calidad. Esto es muy importante, es decir, planear, hacer, volver a revisar y volver a planear, y que pensamos que
y que si trabajando en un networking de varios centros en un mismo país y ojalá de varios centros alrededor de Latinoamérica, yo pienso que la atención de estos pacientes se puede mejorar ostensiblemente. Y si a eso le sumamos un sistema de crecimiento en la calidad de la atención brindada, como es lo que se va a proponer con la iniciativa Real Panlar, yo pienso que estaríamos en camino de lograr mejoras sustanciales en la atención de estos pacientes. Muchas gracias, Pedro. Fíjense que esta iniciativa tuvo también la fortuna de contar con la colaboración de otro grupo de expertos que habitualmente trabajan en cosas que nosotros no hacemos y que al final repercuten en la misma dirección, que tiene que ver con pagadores, con administrativos, con organizaciones financieras que integran esta información y toman decisiones. Entonces hay un capítulo que tampoco está representado ahora para discusión, que tiene que ver con estos modelos integrales de apoyo, de pagos en los diferentes sistemas. No quisiera desperdiciar los últimos minutos que quedan sin pedirles a ustedes que si tienen alguna pregunta para hacerle a los panelistas, este es el momento de hacerla. Carlos Vinicio. Yo les quisiera preguntar, Cecilia me va a entender en 140 caracteres, ¿cuál es el reto principal que tiene cada uno en la área que le tocó? O sea, si escogen esto fue el principal problema y esto se soluciona así, ¿cuál sería? Y me gustaría oír a Cecilia y ver qué opina de lo que hemos dicho los médicos todo el día. Y después lo demás, cortito, menos de 140 caracteres. Un tuit. Si hay que opinar de lo que he escuchado en el día, voy a usar 280. Pero yo acá hago hay un e-paciente que es bastante ya conocido en el mundo, e-patient Dave, y yo creo que los pacientes estamos acuñando mucho un término que él usó, que es dejen que los pacientes ayudemos. Y mucho se está hablando hoy en día que el paciente es el recurso más subutilizado en los sistemas sanitarios actualmente. Y yo concuerdo absolutamente con eso. Los pacientes, mucho antes de que y esto con mucho por las áreas de expertise, que es algo de lo que voy a hablar mañana. Esto no tiene que ver con que seamos más inteligentes o estemos más. Esto tiene que ver con los tiempos. De hecho, los pacientes pasamos mucho tiempo esperando en los lugares de atención. Podemos darnos cuenta de muchas cosas que nadie más se da cuenta. Entonces, yo creo que ahí hay un reto también y que yo me lo pregunto como paciente, porque digo, a mí me gustaría que me dejaran ayudar, pero también digo, ¿por qué hasta ahora no estamos siendo parte del sistema? ¿Qué es lo que los pacientes necesitamos? Ese es mi reto. ¿Qué es lo que los pacientes necesitamos aprender? ¿Qué es lo que los pacientes necesitamos comunicar para que se nos considere como un sujeto válido? Y que además ha sido ya estudiado. Angela Kotler, que habla de la toma de decisiones compartida y que ella está revisando este tema en la literatura, ella habla de cómo incluso los pacientes, el incorporarlos no solo mejora su vida y su calidad de atención, sino que mejora sustancialmente los sistemas sanitarios al incorporar la voz del paciente. Y ese es para mí el desafío de los pacientes. ¿Cómo hacemos y qué debemos aprender para hacernos escuchar? Loreto. Yo no sé tuitear, no tengo idea, pero el principal reto es que el mensaje que quede en la página web sea útil y no sea mal utilizado por los pacientes y por los doctores, y que sea una información veraz, al día y muy bien dirigida a toda la comunidad, desde México a Chile al fondo. Roberto. Yo creo que el principal reto
en el área de profesionales afines es la falta de conocimiento y la falta de comunicación entre los profesionales. La solución sería obviamente mejorar el conocimiento desde básico a especializado y tener una mejor intercomunicación entre médicos y profesionales afines. Pedro. 100 caracteres, Carlos Vinicio. Bueno, el reto definitivamente es la atención fraccionada entre especialidades que hay en la artritis en la América Latina y por otro lado las barreras de acceso. Y como solución proponemos la creación de centros de atención integral en artritis reumatoide. Como en el acceso al tratamiento óptimo intervienen los fondos, creo que a nivel macro tenemos que impactar sobre las grandes economías nacionales para que entiendan que las enfermedades reumáticas necesitan soporte económico. Para eso necesitamos nosotros, antes de ir a pedir, gestar nuestros propios números para llevar nuestros propios números. A partir de ahí creo que va a empezar a cambiar gran parte de lo que es el acceso. A partir de ahí tiene que aumentar el número de reumatólogos, tiene que aumentar la distribución, tiene que aprender, tenemos que hacer campañas de difusión y yo creo que eso a nivel de las sociedades nacionales es importantísimo. Nosotros logramos cambiar la idea de que las personas, la educación de las personas, que las enfermedades reumáticas no se refiere a una sola enfermedad. Campañas de difusión a nivel de América Latina es un reto y una solución al mismo tiempo. Creo que es lograr guías que sean implementadas, que sean utilizadas en primer lugar y en segundo lugar que sean útiles para los pacientes, para los reumatólogos e inclusive para los pagadores. Quiero concluir con algunas palabras de Luis Alberto Ramírez de Colombia, que participó en este primer capítulo, donde le pedimos la visión de un reumatólogo experimentado. Y él comentaba ahí en algunas reflexiones que los reumatólogos ahora tenemos muchas opciones que ofrecer a los pacientes, pero que cada vez tenemos que ser más juiciosos para utilizarlas de manera adecuada. Yo espero que antes de que termine este año, todos ustedes tengan un reimpreso de este suplemento especial y que nos ayuden a seguir adelante para ofrecer mejores soluciones a estos retos que hemos identificado. Muchas gracias a los panelistas por este gran trabajo.